Buenos días, mi nombre es Yacer Ramírez Benítez, soy profesor e investigador de la Universidad de Cienfuegos, Cuba, soy máster en neurociencias cognitivas y este año presento mi doctorado en ciencias pedagógicas, esencialmente en un tema de neurociencias aplicada a la educación preescolar. La conferencia que deseo presentarle tiene como nombre Capacidades numéricas básicas en la infancia preescolar. El estudio de las matemáticas es sumamente importante debido a que la mayoría de las acciones y ejecuciones de la vida diaria dependen de un conocimiento numérico. Actividades como la compra, el transporte, el salario, no es necesario tener un conocimiento y habilidades numéricos para poder ejecutarlas. Otro elemento importante es las investigaciones que se han realizado en la lectura han permitido revelar que el procesamiento fonológico es básico para adquirir la lectura. Cuando realizamos este análisis en las matemáticas, las investigaciones en las matemáticas no hablan con tanta claridad como las investigaciones que se realizan en la lectura. Por tanto, sería importante destacar qué elemento básico se debe tener en cuenta para que se adquieran las matemáticas en la primera infancia. Otro punto que hay que considerar que es importante es el fracaso escolar. Generalmente los niños que tengan dificultades o que no pueden cursar o no terminan su año están dados esencialmente por problemas en la lectura o en la matemática. Con respecto a la matemática es importante destacar que tiene una alta penetración genética, es decir, que un niño que tenga un primo con problemas en la matemática va a tener también problemas en la matemática. Si el padre o la madre también tuvieron dificultades en las matemáticas, el niño también. Es decir, que genéticamente tiene una alta penetración los problemas en la matemática. Otro elemento importante a destacar es la persistencia. Niños que tengan alteraciones de las matemáticas en la etapa escolar, hay grandes posibilidades que tengan dificultades también en la enseñanza secundaria y en la enseñanza preuniversitaria. Con respecto a este tema, es importante destacar que las capacidades aritméticas comienzan en el primer grado, o edades entre los 6 y 7 años. Sin embargo, algunos investigadores han planteado que puede comenzar antes de los 6 años. Entonces sería oportuno preguntarse, ¿puede comenzar antes la instrucción educativa de las capacidades aritméticas? ¿Dónde el educador de la primera infancia puede apoyarse para estimularla? Bien, cuando uno revisa en la literatura, se puede ver que a partir del siglo XX se ha venido trabajando mucho en el tema de estimulación de las matemáticas en la primera infancia. Esencialmente se recomienda estimular las habilidades cognitivas generales como la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, la motivación hacia las matemáticas, puesto que tienen una influencia general en el aprendizaje. Y en los últimos 20 años, es decir, a finales de los años 90, se ha venido trabajando un grupo de terminologías, de variables relacionados con habilidades cognitivas específicas, relacionados con el procesamiento numérico, y dentro de ellos se destaca la variable sistema numérico aproximado. Es un constructo que permite explicar que en los inicios de los aprendizajes de las matemáticas el niño comienza comparando cantidades, es decir, la comparación de cantidades le va a permitir tomar decisiones con respecto a la cantidad y con respecto a lo que debe hacer o lo que no debe hacer. En este sentido, este constructo se ve no solo en los niños bien pequeños, también se ven en los animales a la hora de tomar una decisión con respecto a la cantidad. De ahí planteó que para valorar o para evaluar este constructo es necesario utilizar tareas de comparación. Entonces es ahí donde se puede utilizar este tipo de tarea que podemos ver aquí, donde hay un grupito de puntos en una parte y hay otros puntos en la otra parte y el niño debe comparar dónde hay más. Esto es una forma de manipular cantidades a través de representaciones no simbólicas. Por tanto, es una manera de ver el sistema numérico aproximado y tener una noción sobre las habilidades cognitivas específicas en los niños de la primera infancia. El Instituto de Londres, el Instituto de Neurociencias de Londres, plantea que no solo se debe evaluar el sistema numérico aproximado a través de la comparación de cantidades, también se puede evaluar a través de tareas de numeración de pequeños conjuntos. Y
Esa enumeración de pequeños conjuntos puede evaluarse a través de tareas de subitización o a través de tareas de conteo. La subitización no es más que determinar cantidades del 1 al 4 de manera rápida y que siempre es más exacta. Casi todos los niños tienden a equivocarse menos cuando las cantidades están entre 1 y 4 elementos. Sin embargo, cuando hay más de 4 elementos, el niño tiende a contar y tiende, por supuesto, a tener más errores y a ser mucho más lento. El mismo Instituto de Neurociencias de Londres le nombró a todas estas habilidades, a todas estas capacidades numéricas básicas, debido a que no incluye no solo la comparación de cantidades, sino que también incluye la enumeración, la subitación y el conteo. En este sentido, a la hora de iniciar la lectura, a la hora de iniciar el aprendizaje de las matemáticas, ellos plantean que hay que observar las capacidades numéricas básicas como elementos de arranque de las capacidades aritméticas. Si en la lectura hay que revisar el procesamiento fonológico como un elemento básico para adquirir la lectura, en las matemáticas hay que revisar las capacidades numéricas básicas como un elemento básico para iniciar el aprendizaje de las capacidades aritméticas. Estos autores no es suficiente las capacidades numéricas básicas. Algunos autores plantean que no es suficiente con las capacidades numéricas básicas. Es necesario también considerar la memoria, el lenguaje, la atención, es decir, considerar las habilidades cognitivas generales. Entre ellos salen dos grandes modelos muy discutidos en la comunidad científica, que es el modelo de desarrollo en 4 pasos de la cognición numérica de Van Asten y Charles, que plantea que las capacidades numéricas básicas tienen una influencia significativa, pero es sumamente importante la influencia también de las habilidades lingüísticas y la memoria de trabajo. El otro modelo plantea que los modelos de las precursoras de las matemáticas del EFREN del 2010 plantea que sí, en efecto, las capacidades numéricas básicas es un dominio específico del aprendizaje de las matemáticas, pero también existe un dominio general relacionado con la atención y con el lenguaje. Desde esta posición, la presente investigación parte de 2 hipótesis para explicar, para ver las capacidades numéricas básicas en la infancia preescolar. Se parte de que las capacidades numéricas básicas explican de manera independiente el desarrollo de las aritméticas y tienen una influencia única en el desarrollo típico de la matemática. Y la otra hipótesis es que las capacidades numéricas básicas explican de manera independiente el desarrollo de las aritméticas, aunque se destaca la influencia independiente de otras habilidades cognitivas generales como el lenguaje, la memoria de trabajo y la atención. En efecto, ¿qué se hizo aquí en la investigación? Esencialmente se hizo un estudio longitudinal donde al inicio del primer grado se evaluó las capacidades numéricas básicas en los niños y después esta misma población se siguió por 3 años a finales del primer grado, al final del segundo grado y al final del tercer grado, evaluándose con una tarea de capacidades aritméticas, esencialmente las tareas de fluidez matemática, que se caracteriza esencialmente por tener velocidad y rendimiento y precisión. Se utilizó una muestra de 109 niños al inicio, en el curso 2015-2009, y finalmente en el curso 2018-2019 terminamos con una muestra de 74 niños. Fueron disminuyendo los niños y nos quedamos finalmente con 74 debido a que no todos pudieron pasar el percentil mayor o igual que 50 en la prueba de inteligencia matrices de Rabi y no todos permanecieron durante los 3 años en el seguimiento que se hizo. Los instrumentos que se utilizó fue la prueba de inteligencia matrices progresivas de Rabi, una norma cubana del 2017. Se utilizó la batería neurocognitiva preescolar, preacadémica. Es una batería que está publicado en la revista chilena de neuropsicología en 2018 por el autor de esta conferencia y otros investigadores, y está conformada por 8 tareas: atención selectiva visual, memoria de trabajo visual y verbal, rima de sílabas, una tarea de discriminación fonológica, vocabulario, contar cantidades, comparar cantidades y matrices. Esto nos permite diferenciar habilidades cognitivas que son generales como la atención, la memoria de trabajo, rimas de sílabas y vocabulario como una tarea del lenguaje y matrices del pensamiento, y contar cantidades, comparar cantidades con las capacidades numéricas básicas. También se aplicó la prueba de fluidez matemática, como decía anteriormente, está compuesta por 100 ítems donde se presentan operaciones matemáticas de suma y resta y multiplicación de números del 1 al 9 y cuenta con 3 minutos para ejecutar la tarea. Por tanto, el niño puede agarrar un ritmo lento, un ritmo muy rápido, y eso puede influir en el resultado.
Ahora, esencialmente, ¿qué se hizo en el estudio? Se aplicó la batería preacadémica al inicio del primer grado, completa se aplicó la batería, y al final del primer grado se aplicó la prueba de fluidez matemática, y esa misma muestra a finales del segundo grado se aplicó la prueba de fluidez matemática, y la misma muestra a finales del tercer grado se aplicó la prueba de fluidez matemática. Como un primer análisis se hizo una correlación de todas las variables de preacadémica con las pruebas de fluidez matemática en primero, segundo y tercer grado. Un segundo elemento, otro segundo análisis que se hizo fue la regresión jerárquica, donde se vio el efecto que tenían las capacidades numéricas básicas sobre las capacidades aritméticas en primer y segundo grado, y se controló el efecto del lenguaje, la memoria o la atención. Y en un segundo análisis de la regresión jerárquica se vio el efecto que tenía el lenguaje, la memoria o la atención sobre las capacidades aritméticas, y se controló las capacidades numéricas básicas. Un tercer análisis que se hizo fue considerando los puntos de corte o los percentiles, las normas de cada prueba que aplicamos, para realizar un análisis de coincidencia, y donde primeramente se vio que los niños que tuvieron un bajo rendimiento en las capacidades numéricas básicas, cómo se comportaban al final del primer grado en la prueba de capacidades aritméticas y cómo se comportaban en el segundo y en el tercero. Y el otro análisis que hicimos fue los bajos rendimientos en el lenguaje, en la memoria, en la atención, cómo se comportaba ese niño en la prueba de capacidades aritméticas en primero, segundo y tercer grado, buscando una coincidencia en que los niños que tenían bajo rendimiento en las capacidades numéricas básicas tuvieran también bajo rendimiento en las capacidades aritméticas o no. Y a la misma vez buscando que los que tuvieran dificultades en las habilidades cognitivas generales tuvieran una influencia también en las capacidades aritméticas. Bien, la correlación que nos dio. La correlación destaca que la variable de las habilidades cognitivas generales que más correlacionó fue la memoria visual. Y la otra de las capacidades numéricas básicas se destaca la tarea de contar cantidades. Y matrices como otra habilidad también, pero la tenemos ahí como un elemento importantísimo también que vamos a explicar. Bien, se puede ver que la memoria visual, en la medida que va aumentando los grados, la memoria visual tiene una mayor correlación con el rendimiento de la prueba de fluidez matemática. Y esto es sumamente importante. Y el otro elemento también importante que estamos viendo es que contar cantidades, las capacidades numéricas básicas, en los 3 grados tiene una influencia, tiene una correlación significativa con la fluidez matemática. Pero lo que estamos viendo es que en la medida que va aumentando los grados, esa influencia va disminuyendo. Eso es algo realmente interesante. Y en el caso de matrices ocurre lo contrario. Ven, en el primer grado es significativo a un 0,05, en el segundo a un 0,05 y ya en el tercer grado empieza a aumentar a un 0,01. Y es importante porque nos está diciendo que ya el niño empieza a utilizar un grupo de recursos más de pensamiento, de razonamiento como tal. Bien, entonces fue necesario realizar la regresión jerárquica para controlar efectos y para ver la influencia y el efecto de las variables. Primeramente se controló la memoria de trabajo, considerando que fue la habilidad cognitiva general que más influyó en la correlación, y se utilizó la memoria de trabajo en sus dos dominios, visual y verbal, y se vio y se buscó el efecto que tenían las tareas de comparar cantidades y la tarea de contar cantidades. Como se puede ver, la tarea de contar cantidades tiene un efecto, una influencia significativa en los 3 grados, de manera que las capacidades numéricas básicas tienen un efecto significativo en los 3 grados. Es decir, que es importante las capacidades numéricas básicas para adquirir, para perfeccionar las habilidades o las capacidades aritméticas. Pero lo más importante que se puede ver aquí es que en la medida que va aumentando los grados, va disminuyendo la varianza que explica la prueba de rendimiento de fluidez matemática. Es decir, que en la medida que va pasando los años, las capacidades numéricas básicas, el efecto va disminuyendo a través de los años. ¿Ve? Aquí en el primer año se puede ver que la prueba a contar cantidades explica el 20% de la varianza de la prueba de fluidez matemática y va disminuyendo a un 2% de la varianza hasta llegar a tercer grado a 1% nada más de la varianza. Es realmente interesante, pues con la medida que va aumentando los grados, las capacidades numéricas básicas van disminuyendo su efecto, pero le va dando espacio a otras habilidades y a otras capacidades, como cuáles, como la memoria de trabajo. Es realmente interesante, puesto que cuando hicimos el segundo análisis, se controló las capacidades numéricas básicas a través de la tarea de contar y se vio el efecto de la memoria verbal
y la memoria visual, se pudo ver que la memoria visual fue significativo la influencia en los 3 grados, pero lo más importante fue que esa influencia fue aumentando con los grados. Como pueden ver aquí en verde, en el primer grado, el 7% de la varianza es decir, la memoria de trabajo explica el 7% de la varianza de la tarea de fluidez. Y ya en el segundo grado explica el 8%. Y ya en tercer grado está el 11% de la varianza. Es decir, que va aumentando los recursos mnémicos para explicar las capacidades aritméticas. Esto es sumamente importantísimo. Por eso hicimos el análisis de coincidencia y a la hora de hacer el análisis de coincidencia tuvimos en cuenta los valores de la memoria visual y los valores de contar. Cuando vimos en el inicio del primer grado, solo 2 niños tenían un bajo rendimiento en la tarea de memoria visual y esos 2 niños mostraron un bajo rendimiento al final del primer grado y al final del segundo grado en la tarea de fluidez matemática. Esto nos dice el valor pronóstico que tiene la memoria visual en los inicios del aprendizaje. La otra variable fue contar. Esto también fue interesante. Es decir, el niño que tenía bajo rendimiento en la prueba de contar al inicio del primer grado se mantuvo durante los 3 grados con un bajo rendimiento en la prueba de fluidez matemática, indicando que explica realmente las dificultades y explica realmente el rendimiento de las pruebas de capacidades aritméticas. Se hizo un índice de desarrollo, es decir, se sumó todas las puntuaciones de las 8 tareas de la prueba preacadémica, es decir, de la batería neurocognitiva preescolar, y se obtuvo un índice de desarrollo. Y de todos los niños, al final del primer grado, solo 3 niños tenían un índice de desarrollo por debajo del percentil 50, es decir, por debajo de 2 desviaciones estándar de la media. Y solo de 3, 1 al final del primer año, y al final del primer grado y al final del segundo grado, tuvieron entonces un bajo rendimiento en la prueba de fluidez. Por tanto, la medida más importante para considerar el pronóstico de las capacidades aritméticas en estos primeros 3 años, es la memoria visual y las capacidades numéricas básicas. Conclusiones. La primera conclusión que arribamos fue que las capacidades aritméticas dependen de las capacidades numéricas básicas y esa influencia es independiente de las habilidades cognitivas generales como la memoria, la atención y el lenguaje. Paralela a esa influencia en las capacidades numéricas básicas están las habilidades cognitivas generales y en especial el rol de la memoria de trabajo que ejerce un efecto independiente sobre las capacidades numéricas básicas. Por tanto, asumimos la segunda hipótesis que plantea que las capacidades numéricas básicas y en conjunto con las habilidades cognitivas generales tienen una influencia significativa en el desarrollo, en el perfeccionamiento de las capacidades aritméticas y son independientes, lo cual significa que hay que estimular la memoria, hay que estimular la atención por separado, pero también hay que estimular por separado las capacidades numéricas básicas. Otra conclusión importante es que se puede estimular las capacidades aritméticas antes de los 6 años, es decir, que sí, en efecto, se pueden estimular las capacidades aritméticas antes de los 6 años, pero no se puede dejar de estimular lo esencial de la etapa, es decir, que las capacidades aritméticas se pueden estimular en la primera infancia, pero no significa que hay que estimular la suma, la resta, la multiplicación, sino que lo que hay que estimular son las capacidades numéricas básicas, es decir, que hay que estimular contar cantidades, enumerar cantidades, comparar cantidades, pero no suma, no resta y multiplicación, porque estimulando las capacidades numéricas básicas estamos estimulando también las capacidades aritméticas. Bajo desempeño en tareas de capacidades numéricas básicas o de memoria es un indicador de alerta tanto en la infancia preescolar como en la etapa escolar y por tanto requiere uno organizar estrategias de estimulación. Es decir, que es importante es ver un niño que tenga un buen rendimiento en las tareas de capacidades numéricas básicas, es decir, que sabe contar, que sabe comparar cantidades. Es importante también identificar ese niño que no lo puede hacer, que se está quedando detrás, puesto que es un elemento de alerta porque puede después explicar las dificultades que tiene el niño. Igual sucede con las memorias. El niño que tiene dificultades para memorizar no solo palabras, sino también objetos, figuras, posición, secuencias, eso también es un elemento que hay que tener en cuenta, puesto que es muy importante la memoria de trabajo para explicar el desarrollo y el perfeccionamiento de las capacidades aritméticas en el primero, segundo y tercer grado.
Otro elemento que quiero finalizar esta conferencia es el efecto o la influencia que tiene las habilidades socioafectivas, es decir, las funciones socioafectivas sobre las capacidades aritméticas. Recientemente se ha terminado un estudio, una investigación que responde a una tesis de maestría que estoy tutoreando en la provincia de Santo Espíritu, donde se está viendo el efecto que tiene las características socioafectivas del niño de primer grado sobre el desarrollo de las capacidades aritméticas. En un grupo de niños, en 2 grupos de niños, es decir, 60 niños de primer grado, al inicio del primer grado se le aplicó un cuestionario socioafectivo, un cuestionario muy reconocido en la comunidad científica, el Child Behavior Chiller, para niños de 0 a 5 años, pero nosotros hicimos una adaptación para niños de 3 a 6 años y la publicamos en este año en la revista chilena de neuropsicología, y se le aplicó también a esa misma población la batería neurocognitiva preacadémica y se le dio un seguimiento a esta población sobre tareas de fluidez matemática. Es decir, el curso comenzó en septiembre y se le aplicó el cuestionario y la batería neurocognitiva. Ahora, en diciembre se le aplicó inicialmente una prueba de fluidez, por eso se le llamó fluidez inicio. Y después, en marzo, se aplicó otra prueba de fluidez y por eso se le llamó fluidez medio, puesto que nosotros también queríamos aplicar una fluidez final al final del mes de junio, pero con el tema de la pandemia tuvimos que parar la investigación. Lo más interesante que todo es que nos permitió dar estos elementos que tenemos aquí delante. A ver, se puede ver que el cuestionario nos ofreció la ansiedad, las quejas somáticas, lo introvertido, el sueño, los problemas atencionales, la agresividad, el perfil internalizante y el perfil externalizante, y toda esta opinión proviene esencialmente de los padres con respecto al niño. Y lo más interesante que vio es que los problemas atencionales y la agresividad del niño tiene una correlación negativa con el rendimiento de las pruebas de fluidez. Es decir, que en la medida que tenga el niño más problemas atencionales, más problemas de agresividad, va a tener un peor rendimiento en la prueba de fluidez, tanto en los primeros 3 meses de adquisición como en el resto del año. Y otro punto que queríamos hablar y que quería destacar aquí, y fue lo que inició esta investigación, es que hay muchos niños en el aula o en el grupo que se destacan por una intranquilidad, por un problema atencional, por una hiperactividad, y estos niños son realmente llamativos a los educadores, a los padres, y son fáciles de llevar a un especialista debido a esa intranquilidad. Pero sin embargo hay otros niños que son mucho más tranquilos, son más reservados, y estos niños, como no molestan, esencialmente no preocupan. Y esta investigación está apuntando hacia la preocupación de niños que son tanto exteriorizantes, es decir, agresivos, hiperactivos, con trastornos de atención, como aquellos niños que son mucho más tranquilos, que no se sienten, porque también tienen una carga de problema atencional también, porque son niños que están pensando mucho, o como se le ha llamado rumiación, son niños que conversan consigo mismos mucho, tienden cierta carga depresiva, de ansiedad, y son preocupantes también. Aun cuando el estudio no dio una correlación, es importante esta población. Es decir, que el estudio nos demostró que estos niños que realmente molestan en el aula, que son hiperactivos, que son intranquilos, tienen grandes posibilidades de rendir mal, es decir, aprender, tener dificultades en el aprendizaje en las matemáticas. Por tanto, esto es una línea de investigación que estamos realizando, muy reciente, y que pensamos seguirla, y se las comento a ustedes para que lo tengan en cuenta también. A ver, finalmente le doy muchas gracias a ustedes por haberme escuchado la conferencia. Ahí les pongo mi correo electrónico para que se comuniquen conmigo, me den sugerencias, me hagan sus preguntas, y podemos hacerle todo tipo de intercambio. Incluso es importante decirle que este resultado va a salir publicado en la revista chilena de neuropsicología, y va a salir con el mismo nombre de la conferencia, Capacidades Numéricas Básicas en la Infancia Preescolar,
y es importante que revisen los datos y podemos intercambiar. Algo muy importante que quiero antes de finalizar es que el estudio de las capacidades numéricas básicas en la infancia preescolar es una investigación que ha venido trabajándose por más de 10 años en el centro del país, es en la Universidad de Cienfuegos, y nosotros a partir del 2021 queremos extenderla por varias provincias del país, aplicar en varias instituciones educativas del país, buscando las características del niño en la infancia preescolar, si tiene preparación para iniciar la escolarización, no solo de las matemáticas iniciales, sino también de la lectura inicial y de la escritura inicial. Esta misma línea de investigación se piensa realizar en el 2021 también en Chile, en la Universidad de Valparaíso, en el Centro de Estudio de la Cognición y el Lenguaje, a través de una colaboración con la doctora Francisca Bernal Ruiz, y pensamos trabajar con ellas, hacer una validación de la batería neurocognitiva preescolar y aplicar investigaciones en ese lugar. También es importante decir que esta línea de investigación se pretende también realizar en Argentina, en el Instituto de Neurociencias de Favaloro, a través de la profesora Laura Stenberg, y también en la Universidad de las Misiones, en el Departamento de Psicología. Les doy las gracias nuevamente y espero que les haya gustado mi conferencia. Adiós.